cierto filósofo pobre pero honesto, para estudiar las leyes del universo, llevó un telescopio al techo de su edificio de vecindad y siguió los movimientos de los cuerpos celestes. Como siempre, parecía incapaz de descubrir más que unas pocas estrellas fugaces sin significado y las estrellas en sus posiciones habituales. No es que estuviera aburrido, ni nada por el estilo, pero casualmente dirigió su telescopio hacia la Tierra. Un camino invertido colgaba frente a su nariz. Un obrero, igualmente invertido, apareció caminando hacia atrás por el camino. Al enderezar estas imágenes en su mente y devolverlas a su relación habitual, el filósofo ajustó el lente y siguió los movimientos del obrero. Bajo el lente de gran apertura, el interior de la pequeña cabeza del obrero era transparente. La razón era que el obrero, de regreso del turno nocturno en la fábrica, no tenía nada en su cabeza más que fatiga. Sin embargo, el filósofo perseverante, sin apartar el lente por eso, continuó siguiendo el progreso del obrero. Pronto, su paciencia fue recompensada. De repente, ocurrieron los siguientes cambios en el obrero. El contorno de su cuerpo se volvió inesperadamente borroso. Derritiéndose desde los pies hacia arriba, la figura se arrodilló de manera viscosa y se disolvió. Solo quedaron la ropa, la gorra y los zapatos en un montón de líquido carnoso. Finalmente, completamente fluido, se esparció plano sobre el suelo. El obrero licuado comenzó a fluir silenciosamente hacia terrenos más bajos. Se metió en un bache. Luego salió arrastrándose de él. Este movimiento del obrero líquido, desafiando las leyes de la hidrodinámica, dejó tan asombrado al filósofo que casi dejó caer el telescopio. Al seguir fluyendo, el obrero, al encontrarse con una cerca al borde del camino, trepó por ella como un caracol deslizándose sobre su membrana y desapareció de vista al otro lado de la cerca. El filósofo, apartando el ojo del telescopio, dejó escapar un profundo suspiro. Al día siguiente, anunció al mundo la llegada de una gran inundación. En realidad, en todas partes del mundo, la licuefacción de obreros y personas pobres había comenzado. Particularmente notables fueron las licuefacciones grupales. En una gran fábrica, la maquinaria se detenía de repente. Los obreros, licuándose todos al mismo tiempo, formaban una sola masa líquida que fluía en un arroyo bajo la puerta o, trepando por la pared, salía por la ventana. A veces el proceso se invertía. Después de que los obreros se convertían en líquido, solo la maquinaria, en la fábrica desierta, seguía funcionando sin sentido hasta finalmente estropearse. Además, los periódicos informaban uno tras otro sobre fugas de prisiones debido a la licuefacción masiva de los reclusos y pequeñas inundaciones causadas por la licuefacción de poblaciones enteras de aldeas campesinas. La licuefacción de seres humanos, sin limitarse a este tipo de anomalías fenomenales, provocó confusión de diversas maneras. Los crímenes perfectos, gracias a la licuefacción del criminal, aumentaron dramáticamente. La ley y el orden estaban amenazados. La policía, movilizando en secreto a los físicos, inició una investigación sobre las propiedades de esta agua. Pero el líquido, ignorando por completo las leyes científicas de los fluidos, solo sumía a los físicos en una confusión ridícula. Aunque al tacto no era diferente del agua común, a veces mostraba una fuerte tensión superficial, como el mercurio, y podía mantener su forma como las amebas, de modo que no solo podía arrastrarse, como se indicó antes, de un lugar bajo a uno más alto, sino que, después de mezclarse perfectamente con sus compañeros licuados y otros líquidos naturales, por algún impulso, también podía separarse en su volumen original. Por otro lado, a veces mostraba una tensión superficial débil como la del alcohol. En esos momentos, tenía un poder extraordinario de permeación frente a todos los sólidos.
Por ejemplo, a veces, probablemente en relación con diferencias en su uso, con el mismo tipo de papel, podía no tener absolutamente ningún efecto o podía disolverlo químicamente. Los seres humanos licuados también podían congelarse o evaporarse. Sus puntos de congelación y evaporación variaban. Trineos que corrían sobre hielo grueso eran tragados junto con los caballos por el hielo que de repente se derretía. Los líderes en competencias de patinaje desaparecían abruptamente. Otra vez, piscinas se congelaban repentinamente en pleno verano, sellando a las chicas que habían estado nadando en ellas en poses congeladas dentro del hielo. Los seres líquidos trepaban montañas, se mezclaban con ríos, cruzaban océanos, se evaporaban en nubes y caían como lluvia, extendiéndose por todo el mundo. Nunca se podía saber qué tipo de cosa iba a suceder, cuándo y dónde. Los experimentos químicos se volvieron casi imposibles. Las calderas de las máquinas de vapor, debido a la mezcla de personas líquidas, se volvieron completamente inútiles. No importaba cuánto se alimentaran, no generaban presión. O de repente las personas líquidas se expandían violentamente y hacían explotar la caldera. Los peces y plantas que tenían una relación vital con el agua estaban en un estado de caos indescriptible. En todos los campos de la biología, las transformaciones eran difíciles de calcular y las destrucciones habían comenzado. Las manzanas rodaban cantando fragmentos de melodía. Los tallos de arroz estallaban con un ruido como de petardos. Particularmente graves fueron los efectos en los seres humanos que aún no se habían licuado, y en especial en los ricos. Una mañana, el dueño de una gran fábrica se ahogó en una taza de café tan pronto como llevó los labios a la taza. Otro industrial se ahogó en un vaso de whisky. Un caso extremo fue un ahogamiento en una sola gota de colirio. Estas cosas parecen difíciles de creer, pero todas sucedieron. A medida que se reportaban estos hechos, muchos ricos contrajeron hidrofobia en el verdadero sentido de la palabra. Un alto funcionario del gobierno hizo la siguiente confesión: cuando estoy a punto de beber, miro el agua en el vaso y ya no me parece agua. En resumen, es un mineral licuado, una sustancia nociva imposible de digerir. Si tomara un sorbo, estoy seguro de que me enfermaría de inmediato. Me invaden temores trágicos al instante. Incluso sin disfagia presente, esto era claramente hidrofobia. En todas partes había casos de ancianas que se desmayaban con solo ver agua. Sin embargo, la vacuna antirrábica no servía de nada. Para entonces, de un extremo al otro del mundo, voces invisibles se mezclaban en un coro que clamaba por la llegada de una gran inundación. Pero los periódicos, al principio publicando las siguientes razones, negaban enérgicamente esos rumores. A. Las lluvias de este año, tanto regionales como globales, están por debajo del promedio anual. B. Todos los ríos reportados como inundados no han excedido la variación estacional de un año normal. C. No se han observado anomalías meteorológicas o geológicas. Estos eran los hechos. Pero también era un hecho que la inundación ya había comenzado. Esta contradicción causó un malestar social general. Ya era claro para todos que esta no era una inundación ordinaria. Pronto, incluso los periódicos se vieron obligados a reconocer la realidad de la inundación. Pero en su tono optimista habitual, reiteraron que esto se debía a algún accidente cósmico, no era más que temporal, y pronto terminaría por sí solo. Sin embargo, la inundación, extendiéndose día a día, engulló muchos pueblos y ciudades. Muchas llanuras y colinas bajas fueron sumergidas por las personas líquidas, y la gente de estatus, la gente adinerada, comenzó una estampida competitiva por refugiarse en las zonas altas y montañosas. Aunque se daban cuenta de que ese tipo de cosas eran inútiles contra las personas líquidas, que incluso trepaban paredes,
no podían pensar en nada más que hacer. Finalmente, incluso los presidentes y primeros ministros admitieron la urgencia de la situación. Se emitieron proclamas diciendo que para salvar a la humanidad de la extinción en esta inundación era necesario movilizar todos los recursos espirituales y materiales y acelerar la construcción de grandes represas y diques. Decenas de miles de obreros, con ese propósito, fueron reclutados para trabajos forzados. Ante esto, los periódicos también, cambiando repentinamente de actitud, se unieron a las proclamas y alabaron su alta moralidad y sentido del deber público. Pero casi todos, incluidos los presidentes y primeros ministros, sabían que esas proclamas no eran más que proclamas por el simple hecho de hacer proclamas. Los diques y similares contra las personas líquidas, siendo no más que dinámica newtoniana contra dinámica cuántica, eran completamente ineficaces. No solo eso, sino que los obreros que construían los diques se estaban licuando rápidamente de este lado de los diques. Las páginas de artículos personales de los periódicos estaban inundadas de avisos de personas desaparecidas. Pero, fieles a su carácter, los periódicos trataban esas desapariciones simplemente como efectos en lugar de causas de la inundación. En cuanto a la naturaleza contradictoria de la inundación y su causa esencial, mantuvieron un silencio resuelto, negándose incluso a mencionar el tema. En ese momento, hubo un científico que propuso volatilizar el líquido que había cubierto la Tierra mediante energía nuclear. Los gobiernos, indicando rápidamente su aprobación, prometieron su asistencia a gran escala. Pero cuando intentaron comenzar, lo que quedó claro, más que varias dificultades, fue la imposibilidad del proyecto. Debido a la licuefacción de seres humanos, que se aceleraba en progresión geométrica, no había suficientes obreros para reemplazos adecuados. Además, la licuefacción ya estaba ocurriendo entre los científicos. Por otra parte, las fábricas de piezas estaban siendo destruidas y engullidas constantemente por las aguas, acosados por problemas de reorganización y reconstrucción. Los gobiernos no podían predecir cuándo comenzaría la producción de equipos nucleares vitales. La inquietud y la angustia barrieron el mundo. Las personas se convertían en momias por deshidratación, emitiendo ruidos jadeantes y entrecortados cada vez que respiraban. Solo había una persona que estaba tranquila y feliz. Este era el astuto y optimista Noé. Noé, por su experiencia con la inundación anterior, sin agitación ni pánico, trabajó diligentemente en su arca. Cuando pensaba que el futuro de la raza humana estaba siendo confiado solo a él y a su familia, incluso podía sumirse en una exaltación religiosa. Pronto, cuando la inundación se acercó a su casa, Noé, acompañado por su familia y animales domésticos, abordó el arca. Inmediatamente, las personas líquidas comenzaron a trepar por los costados del barco. Noé los reprendió en voz alta. «Oye, ¿de quién crees que es este barco? Yo soy Noé. Este es el arca de Noé. No te equivoques. Vamos, lárgate de aquí». Pero pensar que el líquido, que ya no era humano, podía entender sus palabras era claramente una conclusión apresurada y un error de cálculo. Para el líquido, solo existen preocupaciones de líquido. Al minuto siguiente, el arca se llenó de líquido y las criaturas vivas se ahogaron. El arca abandonada derivó a merced del viento. De esta manera, la humanidad pereció en la segunda inundación. Pero si hubieras podido mirar en las esquinas de las calles y bajo los árboles de las aldeas en el fondo de las ahora pacíficas aguas, habrías visto una sustancia brillante comenzando a cristalizar, probablemente alrededor del núcleo invisible de las personas líquidas sobresaturadas.